¿Qué tal amigos? Yo soy Julio López y esto es Marquesina 22. This is not going to end well. You gotta hate what you're firing at! How many men you say? Pues así es, nos encontramos en Polanco y a nuestras espaldas se encuentra el tren ejecutivo, nada más y nada menos que de qué, Jesús. Pues bueno, para empezar hay que mencionar que es un evento organizado por parte del Festival Internacional de Cine de Morelia, que nos está dando oportunidad de subirnos a este tren, ¿no? Al Kansas City Sutherland. De México. De México, exacto. Y pues bueno, al que ahorita vamos a tener el gusto ya de charlar allá adentro, ¿no, mi querido Gerardo? Así es, pues nada, que es una emisión de Espías con Espuelas en el Canal 22 y muy contento una semana más de estar aquí en Marquesina 22 para hablar de los estrenos y del tren, por supuesto, y del tráfico. Sí, que hay bastante tráfico y vamos a arrancarnos con una película bien interesante y que viene a colación, por supuesto, con nuestra escenografía, que nos trajeron especialmente para hablar de esta película que se llama Los Siete Magníficos, mi querido Jesús. Bueno, a mí me parece que tomando en cuenta los antecedentes de lo que es esta película, ¿no? Que definitivamente pues todos sabemos que retoma aquella película, ese western clásico con Jules Briner, entre otros grandes actores, que se llamaba Los Siete Magníficos, que a su vez era un remake de aquella legendaria película de Kurosawa. Si tomamos en cuenta todo esto, y además tomamos en cuenta que ha tenido toda clase de adaptaciones, desde Bichos, que retoma la anécdota básica, hasta llegar a una paupérrima producción de Peplum que protagonizó Lou Ferrigno, que se llamaba Los Siete Magníficos Gladiadores, y una joya del anime y del manga que se llama Seven Samurai, que mezclaba este rollo era retrofuturista, un Japón feudalista con todo este rollo de los samuráis. A cualquiera se le pararían los pelos de punta a la hora que te dicen que van a hacer un remake de Los Siete Magníficos, pero a mi modo de ver, al menos, déjenme decirles que me parece que sale bien librada esta producción. Sí, ustedes disculparán aquí todos los claxon, pero está el tráfico terrible en Polanco, mi querido Gerardo. Cuéntanos acerca también de esta película, Siete Magníficos. Pues, sí, fíjate que, como bien comenta Jesús, a uno se le podría parar los pelos por tocar a un clásico, en este caso el clásico de John Sturge. Sin embargo, creo que la película se entiende muy bien en todo el canon y la teoría del western. Es decir, en ese sentido, desde mi punto de vista, es una obra de arte muy sobria por respetar no nada más el clásico de Los Siete Magníficos, a quien tiene más deuda que con Los Siete Samuráis, sino por entender muy bien el lenguaje del western, el lenguaje incluso visual. O sea, uno ve la película y más allá de la anécdota, estás viendo los puntos de vista de la cámara totalmente de este género cinematográfico. Y el hecho de que Antoine Fuqua lo haya retomado de manera fiel, exacta, precisa, lo convierte en una obra de arte disciplinada, ¿no? Desde incluso el tema más apegado al spaghetti western, por supuesto, que al western clásico, y el carácter de los personajes, ¿no? Como antihéroes. Creo que es una película que no se le puede criticar el que sea un remake, partamos de esa base. Para mí es excepcional, es teórica, esa sería la palabra. Como ya lo decía Jesús, había muchas cosas por las cuales tener dudas. Una de ellas es uno de los actores, uno de los actores protagónicos es Denzel Washington, que últimamente no había hecho cosas tan buenas, pero ahora lo hace fantástico. Sí, ¿no? Y aparte, está Denzel Washington por un lado, ¿no? Que lo vemos demostrar por qué sigue manteniéndose en primeros niveles a pesar de involucrarse en producciones de pronto de dudosa procedencia, ¿no? Pero de pronto nos encontramos un Ethan Hawke que nos muestra que está en uno de los mejores momentos de su carrera, una actuación detallada, contenida, muy bien llevada, y aún Chris Pratt, que parece que ha logrado como perfeccionar este personaje del patán encantador, y hasta le ha encontrado matices, porque lo hemos visto cómo lo va repitiendo en distintas películas como Jurassic World, Los Guardianes de la Galaxia, y aquí lo hace bien. Ahora, yo concuerdo completamente con Gerardo, aunque la película original de Los Siete Samuráis es como un preludio todavía al Spaghetti Western, esta película sí se ubica mucho más al Spaghetti Western que aquella, aparte de que creo que el director entiende muy bien el concepto, ¿no? Y tal vez no tenga el dramatismo de la película de los Seven Samurai, los Siete Samurai de Kurosawa, y no tenga esta grandilocuencia del western original,
pero sí aprovecha muy bien que tiene escenarios naturales y bebe de esta tradición del western hollywoodense, ¿no? Que le permite seguir explotando este sentido épico de algunas de las escenas, ¿no? No, y además reducen al mínimo los efectos visuales hechos por computadora. Eso también se agradece y se siente dentro de la película. Todo el tiempo hay tensión, las escenas de acción son formidables y eso también se agradece, mi querido Gerardo. Y hay un drama psicológico implícito en los personajes que se explica desde el punto de vista de la cámara. Yo quisiera comentar algo nada más con relación a esta película, y ahí me llama la atención el hecho de que Hollywood está tratando de rescatar a géneros clásicos cinematográficos, es decir, a pesar de que en el verano estamos imbuidos de películas de superhéroes, este verano también vimos un peplum al cual le fue muy mal en la cartelera cinematográfica, y ahora estamos viendo un western, ¿no? O un spaghetti western. Y el hecho de que Hollywood esté tratando de rescatar estos géneros clásicos, a mí me llama la atención como la misma industria trata de sobrevivir, no de sobrevivir, sino de irse renaciendo en todo momento. Eso me llama la atención. En cuanto a Denzel Washington, sí llama la atención también que sea un hombre de color en medio del oeste, el que sea, digamos, el personaje principal, ¿no? Quizá enfatice esto el antiheroísmo del cowboy. Pues sí. Sí, ¿quieres agregar algo para terminar? Sí, fíjate que eso me llama la atención, que hay que tomar en cuenta que la película trata de ser también políticamente correcto en ese sentido. ¿No? De hecho, por eso está Denzel Washington, está un mexicano, ¿no? Y está un asiático, hay que tomar en cuenta, más el indio, ¿no? O sea, está siendo muy políticamente correcto, excesivamente, y tiene razón al mencionar lo de Millennial. Yo creo que la industria hollywoodense trata de adaptarse a lo que le exige esta cultura Millennial, que es todo nuevo. A mí no me termina de gustar que esa sea la razón por la que estén reinventando las películas, quizá porque quieren todo nuevo, no les gusta lo clásico, lo viejo, pero de alguna manera, al menos en este caso lo hacen bien, y no como con otras películas. Sí. Es seguir la narrativa del cómic, me atrevería a decir, ¿no? Si los protagonistas de los cómics ahora son negros, hombres de color, ¿por qué no va a ser este protagonista de Los Siete Magníficos, Denzel Washington? Que lo hace estupendamente, ¿eh? Eso sí, lo hace muy bien. Nosotros vamos a continuar hablando de cine, pero vamos a invitarlos a conocer el interior de este tren ejecutivo del Kansas City Southern de México. Vamos a conocerlo. Quite a batch of strays. You tell your boss if he wants in town, come see me. Why are you here, fighting someone else's fight? These people deserve their lives back. Take the damn shot. Pues así se ve el interior de este hermoso tren que viene directamente de Monterrey. Hace 21 horas de camino y es sensacional, la verdad, estar aquí como parte de las actividades del Festival Internacional de Cine de Morelia. Aquí van a estar los realizadores departiendo ya de cara a prácticamente un mes que arranca el festival. Pero antes de eso vamos a hablar de otra película que se estrena este fin de semana que se llama 719. Sí que de alguna manera representa un poco un cambio de registro con respecto a Michelle Grau, ¿no? A Jorge Michelle Grau. No tanto quizás en el sentido real, porque a final de cuentas la película de Somos lo que hay, aunque muchos la catalogan como una de terror, en realidad no lo es más un drama social con ciertos tintes de terror, pero para términos generales, para el público sí parece un cambio de registro, y que es esta película que se acerca a ese hecho que marcó la historia de nuestro país, que muchos de nosotros nos tocó vivirla siendo niños, que es el temblor de 1985, en donde pues las noticias prácticamente lo decían, ¿no? México se cayó, México está en ruinas, ¿no? Era lo que se decía por todos lados, y me parece que además es un acercamiento en donde Jorge Michelle Grau logra conjugar una historia con trasfondo, pero al mismo tiempo muy digerible para el público en general, que es lo que no se había hecho con este tema, ¿no? Sí, es muy importante mencionar que además esta historia, como ya lo decías, solo tiene dos personajes. Uno es interpretado por Héctor Bonilla y el otro es interpretado por Demian Bichir, que tuvo su estreno en nuestro país en el marco del Festival de Cine de Guanajuato y que bueno, ya llega a la cartelera este fin de semana, Gerardo. Sí, pues lo que yo apuntaría de la película es que es el primer filme en el que se aborda este tema desde la perspectiva de alguien de la generación a la que le tocó siendo niños o siendo muy jovencitos. Esto es importante porque sí hay películas documentales, y de hecho hay una ficción, por lo menos que yo recuerde, Trágico Terremoto en México, de 1987, que desde luego no tienen los registros de 719, pero esta película sí es la primera que se aborda
desde la generación de quienes vemos este hecho como un antes y un después en nuestra vida, ¿no? Totalmente. Por otro lado, el guión de Jorge Michel Grau y de Alberto Chimal. Alberto Chimal tiene muchos tintes en los diálogos teatrales, tiene muy buenos diálogos. Hay una connotación social que no se siente discursiva, que no se siente demagógica, porque la película realmente no tiene héroes y villanos, tiene hombres con circunstancias, ¿no? Y circunstancias que en algún momento los iguala. Yo destacaría también la actuación tanto de Héctor Bonilla como de Demián Bichir, que nunca se le desbordan a Jorge Michel Grau, algo que es muy importante. Son actores de mucha intensidad y en esta ocasión no se le desbordan a este director. La película conmueve, sin lugar a dudas, deja una reflexión social y es la primera que habla de este tema desde la perspectiva de nuestra generación, es decir, lo que rebasamos por poco los 30 años, ¿no? Que nos tocó el temblor siendo niños, ¿no? Y que desde luego hay un antes y un después. Una conductora, Lourdes Guerrero, muy famosa en aquellos años, conductora de hoy mismo, en el fin de la transmisión, la primera que se hizo después del temblor, dijo: mañana será otro día. Y esta película lo recuerda muy bien. Sí, es una película muy interesante porque realmente lo que vemos en pantalla es a dos hombres atrapados bajo los escombros de un edificio. Solo se escucha a través del radio y algunas otras pistas que dan por ahí que el desastre fue en todo México, bueno, en la Ciudad de México, ¿no? Pero de manera masiva. Es una película muy interesante en el sentido también que es muy claustrofóbica. Y eso lo contrarresta muy bien Jorge Michel Grau con humor mexicano. A pesar de que estos personajes están al borde de la muerte, no han perdido el sentido del humor. Porque así sucede en la vida cotidiana, así sigue sucediendo en nuestro país. Es un hecho muy importante y es una película que retrata muy bien Jorge Michel Grau. Es una película que desde el momento que se filmó y hasta el momento que se va a estrenar fue relativamente rápido. Sin embargo, el proceso antes de la escritura de guión y de buscar los recursos fue bastante largo. Casi 10 años tardaron en llevar a la pantalla grande. Fíjate que sí es cierto, ¿no? Eso que mencionas, esos toques de humor que se convierten en una muestra, una forma de superar el dolor que tiene el pueblo mexicano, se marcan muy bien ahí. Y otro detalle que dice Gerardo, que sí, no se les desbordan los actores, creo que eso se extiende a toda la película. O sea, Jorge Michel Grau logra evitar cualquier tipo de alarmismo, no se le desborda nunca el tema, nunca se le desborda el tono. Ahora, el que tome estos elementos teatrales, estas convenciones, ayudan para que sea la película mucho más sugerente que explícita, ¿no? Que es lo que usualmente se ha podido encontrar en los acercamientos que ha habido. A mí me parece que es una película que hay que ver, que realmente vale la pena. Y bueno, 7-19, hace rato los 7 magníficos, puro 7, ¿no? 7. Gerardo, ya para concluir, pues rápidamente nada más el hecho de que desde luego uno no tiene una bolita mágica en esto, pero me parece que la película sí será un parteaguas y sí será un referente por el tema, por la manera en cómo está dirigida y por la sensibilidad que tiene Jorge Michel Grau para hablarle a una generación. Incluso esto que hablaban del humor es muy cierto, porque los chistes además son generacionales. No quiero spoilear desde luego, pero para darle una muestra al público, hay una parte donde estos personajes que ya están pues en las ruinas, en los escombros, dicen: a mí me gusta este cantante, muy jovencito, ¿cómo se llama él? Emanuel. bueno, ya lo único que yo lamento es que esta película no haya sido seleccionada por los miembros de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para representar a nuestro país rumbo a los premios Oscar, porque la verdad es que yo creo que hubiera tenido muy buena oportunidad, más que de cierto, de Jonás Cuarón. Pero bueno, esa es una lástima. Muchas gracias, mi querido Gerardo, Jesús, ¿no? Ya los estoy confundiendo. Muchas gracias a los dos. Yo soy Julio López y esto fue Marquesina 22.